11 disparos y después lo llamaron terrorista. Pero aquí está la contradicción que te revienta la cabeza. Dicen que fue una amenaza, mientras el propio relato insiste en que nunca sacó el arma. Dicen seguridad, mientras lo que se describe es un hombre reducido, golpeado y luego ejecutado en plena calle. Y esto te importa aunque no sigas la política, aunque no seas de izquierda ni de derecha, aunque ni siquiera te guste hablar de Trump, porque el riesgo real no es lo que tú pienses. El riesgo es esto. Si pueden matarte en un lugar público y luego fabricar una historia en cuestión de horas, tú también puedes convertirte en el próximo titular. Tú también puedes ser el culpable perfecto, aunque hayas hecho todo legal. Hoy te voy a mostrar cómo se construye un encubrimiento en tiempo real y por qué esta vez el problema de Trump no es la oposición, es su propia base. Porque hay un detalle en esta historia que, si se confirma tal como se está contando, convierte todo esto en un punto de no retorno. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué lo más peligroso no fue el disparo. Fue lo que hicieron después. Todo empieza en Minneapolis, en una protesta que el relato describe como pacífica. No se presenta como una balacera previa, ni como un ataque coordinado. Se presenta como una escena que se vuelve brutal en segundos. Una mujer manifestante está siendo brutalizada y rociada con gas pimienta. Alex Peretti ve lo que pasa, se acerca a ayudarla, y ahí es donde todo cambia. Porque según este contenido, en el momento en que Alex interviene, los agentes empiezan a rociarlo a él también. Luego vienen los golpes, lo taclean, lo tiran al suelo y después viene el dato que no puedes sacar de tu cabeza. Le disparan repetidamente, al menos 11 veces. 11. Y aquí viene la pregunta que lo replantea todo. Si esto era control, si esto era seguridad, si esto era ley y orden, ¿por qué el relato oficial necesitó correr más rápido que la verdad? Porque lo que ocurre justo después no es calma, no es espera, no es investigación. Es una etiqueta, es un guión, es un intento de cerrar el caso antes de que tú lo pienses. Aquí va la afirmación fuerte, y escucha por qué. Este relato no describe un error, describe una construcción, porque después de la muerte la administración no sale a decir vamos a esclarecer, sale a decir tenía un arma, sale a decir era un terrorista, sale a decir era un insurreccionista, sale a decir era un asesino. Y el contenido suelta el detalle que destruye esa historia desde adentro. Sí tenía un arma, pero era un portador legal con permiso y nunca la sacó de la funda. Estuvo donde debía estar todo el tiempo. Entonces el punto ya no es si tenía un arma. El punto es por qué ese dato se convirtió en la excusa automática para matarlo. Y aquí viene la parte que nadie quiere decir en voz alta, pero el contenido la sugiere, que los agentes metieron la mano en la funda, sacaron el arma y luego, cuando ya no había arma a la vista, cuando no había amenaza alguna, lo mataron. Ahora fíjate en lo que falta. No hay una escena descrita donde Alex apunte. No hay una escena donde dispare. No hay una escena donde amenace. Solo hay una escena donde intenta levantar a alguien del suelo con gas pimienta en la cara y termina en el piso. Y si eso es lo que pasó, entonces esto no fue una reacción. Esto fue un mensaje. Y lo que viene después es cómo ese mensaje se volvió todavía más grande, más rápido y más peligroso, porque la situación no se calmó, se intensificó. El contenido lo describe como un momento watershed, un punto de quiebre que está reverberando en todo el país y hasta fuera del país. Y no solo por lo que pasó, sino por cómo respondieron. Porque esto empieza a parecerse a un precedente histórico que Estados Unidos ya ha visto en otros momentos. Cuando una crisis pública no se maneja con transparencia, se maneja con propaganda. Y lo que debería ser impensable empieza a sentirse normal. Normal que una muerte en plena calle se convierta en una pelea de etiquetas. Normal que la respuesta sea culpar a la víctima. Normal que el debate sea se lo merecía. Y ahí es donde el país cambia, porque la normalización es más peligrosa que el escándalo. Y justo cuando crees que el encubrimiento podría sostenerse por pura fuerza mediática, aparece una contradicción aún más grande. Los que deberían defender el relato
empiezan a romperlo. El contenido cita a KFC Barstool diciendo algo que no encaja con la versión oficial. ICU nurse Alex Peretti murdered by ICE in broad daylight with zero justification. I mean, cero. Y lo llama un watershed moment que recuerda a Sandy Hook. Ese tipo de evento donde la gente dice, si esto no cambia nada, nada va a cambiar. Y luego suelta la línea que te cambia la forma de ver todo. La misma gente que gritó por décadas primera y segunda enmienda, ahora intenta decir que protestar y portar un arma legal es razón suficiente para ser asesinado. Eso es una ruptura cultural, porque ya no es izquierda contra derecha, es coherencia contra relato. Y ahí aparece otra grieta inesperada, la NRA. El contenido cuenta que un alto fiscal federal, Bill Saley, publicó algo como advertencia general. If you approach law enforcement with a gun, there is a high likelihood they will be legally justified in shooting you. Don't do it. Y la NRA responde que ese sentimiento es dangerous and wrong y que voces responsables deberían esperar una investigación completa, no demonizar ciudadanos que cumplen la ley. Cuando la NRA dice eso, algo se está rompiendo, porque si el encubrimiento dependía de él era el malo, pero el arma era legal y no fue sacada, entonces el guión pierde su base. Y aquí viene la frase que te cambia el cerebro. Si pueden convertir un derecho legal en una sentencia de muerte, entonces los derechos ya no son derechos, son permisos temporales. Y un permiso temporal se revoca cuando conviene. Y ahora todo se acelera, porque el contenido empieza a apilar crisis una tras otra, como si el sistema estuviera perdiendo control del tablero. Trump amenaza con aranceles del 100% a Canadá por un acuerdo con China. Insulta y degrada aliados. Hay backlash internacional por comentarios sobre OTAN y Afganistán. Y en medio de ese caos externo, estalla este caos interno. Al mismo tiempo, un republicano clave, el presidente del Comité de Seguridad Nacional en la Cámara, el representante Gab Virino, pide formalmente testimonio de ICE, CBP y USKIS. Tienen que presentarse. Y en el Senado, demócratas que estaban considerando votar un paquete de financiamiento ahora dicen que no apoyarán nada que incluya más dinero para DHS, ICE y Border Patrol. Schumer lo llama appalling and unacceptable y dice, I will vote no. AOC responde, people's calls and organizing worked. Y mientras todo eso ocurre, el gobierno se acerca a un cierre. The government shuts down Friday. Primer voto procesal probablemente el miércoles. Eso es presión, eso es velocidad, eso es pérdida de control. Y en medio de esa presión, el contenido muestra la jugada más agresiva. Cuentas oficiales, incluyendo la Casa Blanca, empujando el relato de asesino y mostrando el arma del tirador cargada con 2 cargadores adicionales. No están hablando como si quisieran verdad, están hablando como si quisieran ganar el titular. Y entonces llega la pregunta que lo define todo. What happens if this continues? Porque aquí es donde la historia deja de ser un debate político y se convierte en tu vida real. No tienes que ser activista, no tienes que ser republicano, no tienes que ser demócrata, solo tienes que ser una persona normal y entender lo que pasa cuando el miedo se instala. La gente deja de salir, la gente deja de ayudar, la gente deja de grabar y eso cambia tu país sin que te des cuenta, porque si ayudar a una mujer en el suelo termina con al menos 11 disparos, entonces el instinto humano se empieza a apagar y cuando se apaga el sistema no necesita censurarte. Tú te autocensuras y el contenido lo aterriza con un impacto global. Gente fuera de Estados Unidos hablando de Boycott World Cup, preguntando por qué irían a un país donde pueden morir, ser gaseados o brutalizados por ICE o Border Patrol. Eso no es ideología. Eso es cálculo. Y aquí viene el CTA suave, porque quiero saber si tú también lo sientes. If this feels familiar, say so in the comments. Porque lo que se siente familiar no es solo el evento, es el mecanismo. Y ese mecanismo es lo que te debería helar la sangre. Porque el mecanismo no necesita que tú seas culpable, solo necesita que seas útil. Útil para el relato,
útil para el mensaje, útil para el miedo. Y ahora vamos a subir el nivel porque aquí está la parte que se siente más inteligente que las noticias típicas. No se trata de buenos y malos, se trata de incentivos. Primero, fuerza, la escena física, gas pimienta, golpes, derribo, al menos 11 disparos. Segundo, relato, en horas, etiquetas, terrorista, insurreccionista, gunman. Publicaciones oficiales, el arma como imagen. Tercero, bloqueo, el control de la evidencia. Y aquí entra la parte legal que el contenido describe como un choque frontal. La oficina del fiscal del condado de Hennepin presenta una demanda exigiendo acceso inmediato a evidencia federal. Invocan la 10ª enmienda, diciendo que tienen responsabilidad de hacer cumplir la ley y que no pueden ser excluidos. El contenido afirma algo aún más grave, que DHS, ICE y Border Patrol están bloqueando incluso al FBI y excluyendo a autoridades locales y estatales de la investigación. Y cuando alguien controla la evidencia, controla el resultado. Ese es el mecanismo. Y si te preguntas por qué el sistema actúa así, la respuesta es simple. Porque funciona. Porque el primer relato que se instala es el que la gente repite. Y cuando lo repite, se vuelve real aunque sea falso. Y además, porque el miedo disciplina mejor que la ley. Si conviertes a la víctima en amenaza, le dices al público, no te acerques, no intervengas, no grabes, no protestes. Y eso es poder. Ahora, micro reset, porque aquí viene lo más inquietante. Fíjate en quién está rompiendo el encubrimiento. El contenido menciona a Tim Pool diciendo, "Appears the man may have been disarmed before being shot. I don't see Trump winning this one." Menciona a un escritor de Red State diciendo que la idea de que se acercó con intención de masacrarlos es nonsense, porque no saca el arma, no la alcanza y está siendo rociado con gas pimienta mientras intenta levantar a otra persona. Cuando esas voces dicen eso, el sistema pierde su cobertura emocional. Ya no puede vender ellos contra nosotros. Ahora es realidad contra relato. Y justo cuando ese mecanismo empieza a crujir, aparece el golpe más humano, el que no se puede editar: la familia. El contenido cita el comunicado. Están heartbroken, pero también very angry. Dicen que Alex era un enfermero de UCI en el VA que quería hacer una diferencia y que su último acto fue proteger a una mujer. Y luego viene el detalle visual que destruye la propaganda. Dicen que Alex no estaba sosteniendo un arma, que tenía su teléfono en la mano derecha, que su mano izquierda vacía estaba levantada por encima de su cabeza mientras intentaba proteger a la mujer. Todo mientras era rociado con gas pimienta. Teléfono en una mano, la otra mano vacía, arriba. Esa imagen no se borra. Y aquí está la frase que te cambia para siempre. El arma más poderosa en esta historia no es una pistola, es una etiqueta. Terrorista. Una palabra que, una vez que te la pegan, permite cualquier cosa. Ahora llegamos al futuro inmediato, porque aquí hay dos caminos posibles y ambos se están formando ya. Camino 1, exposición. La presión institucional abre la evidencia. La demanda consigue acceso. Aparecen nombres, reportes, videos, cadenas de mando. Y el relato oficial ya no puede sostenerse con una palabra, tiene que sostenerse con pruebas. Y si el público ya vio algo con sus propios ojos, como dice el narrador, entonces el encubrimiento no solo se rompe, se revierte, porque cada post, cada etiqueta, cada acusación apresurada se convierte en evidencia política de manipulación. Camino 2, cierre total. El sistema decide que el costo de la verdad es demasiado alto. Se sella, se endurece, se justifica con miedo, dobla el espectáculo, multiplica etiquetas, intenta controlar el ritmo y el contenido te deja señales de ese camino también. Publicaciones oficiales, bloqueo de evidencia, presión institucional, intentos de arrestos. Porque el contenido menciona otro hilo inquietante. El DOJ de Trump intentando conseguir una orden de arresto contra Don Lemon por grabar una protesta en una iglesia en St. Paul y tratando de saltarse al juez principal del distrito yendo al 8º circuito. Y ahí aparece el detalle que lo hace real.
Un juez designado por George W. Bush escribe una carta diciendo que el gobierno no tuvo la cortesía de avisar, que no le notificaron, que el caso está sellado aparentemente incluso para mí, y que le dieron 2 horas y media para responder a algo que no puede leer. Eso no es un activista, eso es una grieta institucional. Y cuando el poder crea grietas dentro de su propia estructura, algo se está descontrolando. Y por eso esta historia no se va a sentir resuelta. Se va a sentir como una tormenta eligiendo dirección. Aquí va el insight final, el que se te queda pegado. Esta historia no es sobre una protesta, es sobre quién controla la realidad cuando alguien muere. Porque cuando el control del relato se vuelve más importante que la vida humana, el país deja de ser un país, se convierte en un escenario. Y el escenario solo necesita una cosa, que tú te acostumbres. Así que te lo dejo con esto. Si este caso sigue escalando, lo que viene después no será un resultado, será un precedente. Y si quieres que yo siga siguiendo cada capa de esta historia, lo que muestran, lo que ocultan y lo que significa para ti, entonces sígueme y suscríbete porque esto no termina aquí. Esto apenas está revelando cómo funciona el sistema cuando entra en pánico.